La Fiscalía recurrirá a la absolución del autor confeso del crimen de Sober. Una sentencia popular le declaró no culpable de la muerte de una prostituta en el año 2007 por falta de pruebas. Hace unos días confesaba en exclusiva a La Voz de Galicia la autoría de los hechos. El recurso podría desembocar en la celebración de un nuevo juicio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otro capítulo más del crimen de Sober arranca una nueva etapa, esta vez en los pasillos de los juzgados. Luego les explicaremos los vericuetos de este complicado proceso y recordaremos otros casos similares aquí en Galicia. Hoy es lunes 7 de febrero. Vamos a avanzar en titulares, otras noticias del día. La Xunta le exige al Gobierno central que explique cuáles son sus argumentos jurídicos en contra del catálogo gallego de medicamentos. El pasado viernes el Ejecutivo anunciaba la presentación de un recurso contra esta lista. El Partido Popular acusa al equipo de Zapatero de beneficiar a la industria farmacéutica a costa de la sanidad pública. 6 muertos en carretera en 6 días. Accidentes que comparten muchas características y que vuelven a poner sobre la mesa una necesidad: el uso obligatorio del chaleco reflectante. Un elemento tan simple podría haber cambiado la historia de la tragedia de Asneves. Hoy conoceremos la historia de José Eduardo, uno de los 1000 recién nacidos que fueron víctimas de la trama de robo de bebés. Lleva años investigando supuestas irregularidades en los papeles de su adopción. La Fiscalía decidía hace tan solo unos días que no se abrirá una investigación colectiva sobre estos casos. La izquierda abertzale presenta un nuevo partido y rechaza por primera vez la violencia de la banda terrorista ETA. Lo hace con la esperanza de presentarse a las municipales. El Gobierno ya ha enviado los estatutos de Batasuna a la Fiscalía para saber si cumplen con la ley de partidos. Hará lo mismo con esta nueva formación. La Plaza Tahrir ha sido hoy el escenario de un homenaje el que han rendido los manifestantes a los cientos de muertos en las revueltas que hoy cumplen 2 semanas. Las reuniones entre el gobierno egipcio y la oposición no han aplacado los gritos que piden la dimisión de Mubarak. La Fiscalía recurrirá a la sentencia que declaró inocente a José Carnero, el hombre que hace unos días confesaba a La Voz de Galicia que había asesinado a una prostituta en el año 2007. Ahora podría volver a ser juzgado. Un jurado popular lo declaró inocente y salió en libertad después de más de 3 años en prisión. Pero hace unos días él mismo reconoció su crimen. Ahora la Fiscalía de Galicia recurre la sentencia contra este hombre, José Carnero. Asegura que los argumentos del jurado no bastan. Lo que no ha hecho el jurado es lo que le manda la ley, y es que explique las razones por las cuales se absuelve a alguien. Al no hacerlo, nosotros pediremos a la Sala de lo Civil y Penal que anule ese veredicto y que se vuelva a celebrar un nuevo juicio con otro jurado donde se examinen todos los elementos. Esta declaración a La Voz de Galicia abrió la veda. Pero la Fiscalía asegura que esta confesión no es la razón que ha motivado el recurso y que ni siquiera sirve de prueba. No tiene nada que ver. De hecho, nosotros la decisión que se ha adoptado para impugnar es absolutamente al margen de lo que él haya podido decir. Hombre, es muy chocante a nivel de prensa, pero a efectos técnico-jurídicos no juega ningún papel. Ahora el fiscal superior de Lugo decidirá si presenta el recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza. Si prospera, sería el momento de un nuevo juicio. Pero por ahora y por ley, José Carnero sigue siendo inocente. De volver a celebrarse el juicio, José Carnero podría haber cambiado su suerte. No sería la primera vez que se condena a una persona absuelta por un jurado popular y al revés. Uno de los casos más recientes fue el de Jacobo Piñeiro, condenado por el asesinato de 2 homosexuales en la calle Oporto de Vigo. Los hechos ocurrieron en el 2006. 3 años más tarde, un jurado popular lo absolvió. El veredicto fue recurrido y el Tribunal Superior de Xustiza obligó a repetir el juicio. En septiembre del 2010, Jacobo Piñeiro se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados. Un mes más tarde fue condenado a 58 años de cárcel por el doble asesinato. En el lado contrario está el caso de Neda.
Rocío Gestal fue condenada por el asesinato de su suegra. Esta apareciera muerta en el 2002 en su casa con la cabeza destrozada a golpes. El fallo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, que resolvió repetir la vista. De este segundo juicio, con un nuevo jurado, Rocío Gestal salió absuelta. Esta absolución fue recurrida, pero el Supremo confirmó la sentencia. Dos casos distintos que hacen confiar en que finalmente siempre se hace justicia. El catálogo de genéricos de la Xunta ha abierto otro frente, de momento difícil de resolver, entre Galicia y Madrid. Hoy el presidente de la Xunta le ha exigido al Gobierno central que explique cuáles son sus argumentos jurídicos para posicionarse en contra de un catálogo con el que, según el Gobierno gallego, las arcas públicas se ahorran 300.000 euros cada día. No todo está perdido. La Xunta intentará negociar con el Gobierno central la supervivencia del catálogo de genéricos, una medida con la que las arcas públicas se ahorran 100 millones de euros al año. Entre os intereses económicos das multinacionais e os intereses da sanidade pública galega, sempre os intereses da sanidade pública galega. El PP acusa al Gobierno de beneficiar a las industrias farmacéuticas a costa de la sanidad pública. Nos extraña unha vez máis a incoherencia deste Goberno, que tanto fala un día de que hai que tomar medidas de aforro, como ao día siguiente esas medidas van precisamente na presentación de un recurso contra as autonomías. Un planteamiento que comparten los nacionalistas. El BNG desconfía del Gobierno central y también del Tribunal Constitucional, al que consideran partidista. Quen negocia coas farmacéuticas é o Goberno español, e quen ten que pagar son as comunidades autónomas. Iso é o que está pasando neste momento. El PSOE es el único partido en el Parlamento que comparte los argumentos del Gobierno central. Los socialistas nunca han estado a favor del catálogo de genéricos. A Xunta decidiu outra cousa. Decidiu tirar para diante, poñelo en vigor e despois pedir diálogo e consenso. É unha forma un tanto peculiar de pedir diálogo e consenso. Los socialistas aseguran que el catálogo restringe el acceso de los gallegos a los medicamentos. Los socialistas hacen suya la justificación del Gobierno a un recurso que aún tiene que llegar al Constitucional, que el catálogo es discriminatorio. Fue el argumento que Leire Pajín utilizó en Santiago y el que Rubalcaba reiteró tras el Consejo de Ministros. Esa comparecencia es de momento la única comunicación oficial, así que mientras no se materializa, el catálogo sigue vigente. El Gobierno gallego está en compás de espera para conocer el cómo, el cuándo y sobre todo el por qué. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de un recurso que el Gobierno ha anunciado antes de prestarse al diálogo con la Xunta? Un diálogo que desde la Consellería se ha reiterado con dos peticiones de reunión con la ministra, la última hace una semana, sin respuesta. Ahora es el Ejecutivo Central el que mueve ficha. Si el recurso se admite a trámite, la ley quedará paralizada durante 5 meses, que podrían ampliarse si el Tribunal aún no ha emitido sentencia. Mientras, la Xunta sigue defendiendo una ley aprobada en el Parlamento el 22 de diciembre con el apoyo del BNG y que entró en vigor el 3 de enero. Desde entonces, el catálogo de los 34 principios activos se está aplicando con normalidad y aseguran sin ningún tipo de discriminación. El otro frente en el que parece que no se ponen de acuerdo Gobierno central y Xunta es el de las cajas. El ministro de Fomento, José Blanco, aseguraba este fin de semana que el pasado 8 de enero, en el transcurso de una reunión, le había advertido al presidente de la Xunta sobre el futuro de estas entidades financieras. Pues bien, hoy Feijóo ha negado de forma rotunda la existencia de ese encuentro. Decir este ministro que se reuniu comigo no meu despacho o 8 de xaneiro, pois teño que decir que nunca se reuniu comigo o ministro aludido no meu despacho, nunca estivo no meu despacho e por suposto non pode estar nun lugar o 8 de xaneiro sin que ese lugar se produxera esa entrevista. En 6 días, 6 muertos en carretera. Unas cifras que adquieren dimensiones preocupantes si tenemos en cuenta que en lo que va de febrero, que es bien poco, solo hay un fallecido menos que en todo el mes de enero.
Volvían de una fiesta caminando a las 5 de la mañana vestidos de oscuro y sin chaleco reflectante. La mala suerte los cruzó con un conductor novel que más tarde daría positivo en el control de alcoholemia. La muerte de esta pareja de ancianos en Asneves la madrugada del domingo fue uno de los dramas del fin de semana en las carreteras gallegas, que también tuvo su triste escenario horas más tarde en Tomiño. Allí perdía la vida un joven que volvía de celebrar un cumpleaños. Viajaba solo y se estrelló contra el muro de una casa. Unos amigos lo habían trasladado previamente desde el lugar de la fiesta hasta donde él mismo había dejado su coche aparcado en previsión de que pudiera beber. Son solo algunos de los sucesos relacionados con el tráfico registrados en Galicia durante este fin de semana, pero el dato preocupante es que entre el 1 y el 6 de febrero murieron en las carreteras gallegas 6 personas, una menos que en todo el mes de enero. En el conjunto del Estado, el fin de semana se cierra con 21 fallecidos en accidentes de tráfico. En lo que va de año, 143 personas se han dejado la vida en el asfalto. El dato positivo es que son 16 menos que en el mismo periodo de tiempo del 2010, lo que supone una reducción de la mortalidad en carretera del 10,6%. Arcén estrecho, carretera comarcal con curvas, algo de niebla y un conductor novel con unas copas de más. Esas fueron las circunstancias en las que murieron atropellados Manuel y María en Asneves. Un suceso que vuelve a sacar a la luz la necesidad de usar un elemento básico, el chaleco reflectante. Los vecinos de Asneves continúan consternados por el fatal suceso e intentan comprender las causas. La niebla, el no traer chaleco, el venir mejor agarrados. Es un drama que se podría haber evitado. También se podría haber evitado que el conductor conduzca borracho. Todavía quedan restos del accidente en el lugar de los hechos. Allí, en la madrugada del pasado sábado, un joven de 20 años atropellaba con su coche a la pareja que regresaba a su casa por el arcén de la carretera. Manuel y María se encontraron con la muerte en este tramo de la carretera que une Rubiós y Asneves. Regresaban de la fiesta de San Blas y lo hacían sin chalecos reflectantes, algo que no era habitual en ellos. Como sábado viñan de festa, pues seguramente que se le olvidó una casa o así. Si hubiera traído el chaleco, a lo mejor no pasaba eso. Otros vecinos creen, sin embargo, que el problema está en los defectuosos accesos que hay en estas zonas del rural. No hay arcenes ni hay sendas peatonales para los peatones, ¿no? El peatón está en riesgo tanto de día como de noche en las carreteras secundarias de Galicia. Debería haber un sendeiros ou haber uns camiños máis que chalecos. Pero algunos prefieren prevenir. Habrá que comprarlo. Quizás en este pueblo, ahora mañana, todo el mundo se va a poner el chaleco. La ley sanciona con 80 euros de multa a los peatones que circulan por las carreteras del rural, autopista y autovía sin dispositivo reflectante. Quizás la sanción a veces obliga a las personas a darse cuenta del riesgo que tienen en la carretera. Según las estadísticas, los más imprudentes son los mayores de 65 años. Se calcula que entre 1950 y 1980 unos 200.000 recién nacidos fueron víctimas de la llamada trama del robo de bebés, adopciones irregulares de las que a día de hoy poco se sabe todavía. José Eduardo es uno de los pocos casos documentados en Galicia. Faltan datos y no cuadran fechas. La adopción de José Eduardo fue cuando menos extraña. Nació en el Hospital de la Cruz Roja de Vigo el 13 de abril de 1978. Según consta en el registro, horas después fue abandonado en el hogar de Santa Isabel, donde no tardó en ser adoptado. Un proceso plagado de contradicciones a las que todavía nadie le ha dado respuesta. Cuando ingresó mi madre en el hospital, ya tenían que haber puesto por ley obligatoriamente el nombre de la madre, y no pone nada. Por eso teme que su familia biológica pudo haber sido engañada, un engaño del que culpan a una religiosa encargada del proceso y a la que también señala otra familia gallega. Fue la que firma como conocedora del hecho. Ella dice que una mujer oculta me dejó en una casa el mismo día en que nací, cuando todo el mundo sabe que cuando una mujer da a luz tarda 1 o 2 días en salir del hospital. En España hay 200.000 afectados por el llamado robo de bebés. La semana pasada presentaban una denuncia conjunta ante la Audiencia Nacional. Fue desestimada al considerar que se trata de casos aislados, por lo que no se puede hablar de una trama corrupta. Sí hay trama porque hay mucha gente, sacerdotes, monjas, notarios, funcionarios del registro civil, etcétera, que incluso falsificaban partidas de nacimiento. Pero solo acompañado, José Eduardo asegura que seguirá luchando por conocer la verdad sobre su vida e incluso volver a la familia de la que nunca debió salir. No es la primera vez que el velo islámico siembra polémica en las aulas. El último conflicto ha surgido en Galicia, en la localidad coruñesa de Arteixo. Allí un centro público ha sancionado a una de sus alumnas por asistir a clase con el hijab.
Una carretera separa las dos realidades con las que se ha encontrado una alumna de 11 años de Arteixo. Del Ponte dos Brozos, la pequeña de familia musulmana pero nacida en la localidad, se cambió al colegio de enfrente, de nueva creación. Hace un mes el Consejo Escolar aprobó su normativa, en la que se incluye la prohibición de cubrir la cabeza en el aula. Fue entonces cuando la dirección decidió sancionarla por usar el hijab. La dirección del CEIP de Arteixo no quiere comparecer, pero nos aseguran que en las últimas semanas han mantenido múltiples reuniones con los padres de la niña y con la comunidad musulmana de la localidad, aunque de momento sin llegar a un acuerdo. Mientras algunos hablan de racismo, para el centro se trata solo de una norma más de convivencia. Y son normas que pone el centro, no es racismo ni es nada. Lo que justamente le tienes que enseñar a los niños es todo lo contrario, que deben de convivir tranquilos, independiente de la raza, religión, y que eso no es lo importante. Si ella puede ir con la cabeza cubierta, también pueden ir todos con capuchas de chándal. La sanción no ha gustado a la alcaldesa de Arteixo. Pilar Souto defiende su ayuntamiento como un ejemplo de integración con la comunidad musulmana más grande de Galicia. Esta gente lleva pues algunos 40 años conviviendo en este ayuntamiento. Nunca ha habido ningún problema con la comunidad musulmana y a mí me parece lamentable, ¿no? Por eso digo que habría que sopesar los pros y los contras de esa decisión. A la salida del colegio hemos encontrado a la madre de la pequeña, aunque no ha querido hacer declaraciones. Mientras nadie ceda en su posición, la menor no podrá asistir a ninguna actividad extraescolar. La calma regresaba esta tarde al municipio lucense de Begonte. Un vertido de 11.000 litros de combustible a un humedal despertaba todas las alarmas. Podía haber llegado a la traída de agua. La alarma saltaba a las 6 de la tarde del domingo. Un vecino que caminaba por esta zona advirtió la rotura de una llave en uno de los depósitos de esta empresa lucense. La primera actuación fue clara. Precisamente cerrar dos posibles accesos por tuberías que pudiesen comunicarlo con los ríos. La válvula fue reparada ayer por la noche, con lo cual el escape pues, se limita a lo que se vertió ayer. Es un vertido de 10 metros cúbicos, está perfectamente localizado, está confinado, estamos colaborando con las autoridades, tanto de la Xunta de Galicia como del Ayuntamiento. La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que los 11.000 litros de gasóleo A vertidos afecten al suministro de agua de localidades como Begonte, Rábade, Outeiro de Rei o la propia capital, Lugo. O río xa está constatado que non chegou nin unha gota de gasóleo. La fuga ha afectado a un humedal de un entorno protegido por ser lugar de interés comunitario en las inmediaciones del río Ladra. Mediante unas bombas skimmer succionarán el hidrocarburo que hay en la superficie y bueno, se encargarán de gestionarlo adecuadamente. Debemos saber lógicamente o dano que se pudo producir medioambiental. El Concello de Lugo, con el ánimo de impedir filtraciones al agua de la traída, decidió parar las plantas potabilizadoras. La captación de agua del Miño se retomaba media mañana, aunque se mantendrán por ahora las barreras anticontaminación, al menos mientras duren las labores de limpieza. La empresa recuperó 2.000 litros de combustible en la propia planta. Sobre el resto se trabaja para evitar daños medioambientales. Han pasado más cosas en Galicia, se las contamos de manera más breve. En Arteixo buscan a más miembros de la red que explota a rumanos. El pasado viernes se producían los primeros arrestos y 6 personas eran detenidas. Obligaban a sus compatriotas a robar o trabajar sin ninguna compensación. Los agentes buscan ahora a más implicados. Un internauta ha denunciado la existencia de un vertedero en Narón, un punto en el que se depositan restos fúnebres del cementerio municipal. En él se pueden encontrar todo tipo de objetos, desde zapatos y ropa hasta ataúdes e incluso lápidas enteras. Sigue la búsqueda del propietario de un turismo estacionado en el puente de Rande. La Guardia Civil localizó el vehículo con los 4 intermitentes puestos esta misma madrugada. El coche estaba parado en sentido Pontevedra y sin nadie en su interior. La Xunta no dará marcha atrás en su oposición al decreto del carbón. Javier Guerra ha asegurado que no retirarán su recurso ante los tribunales. El consejero de Industria asegura que es lamentable que se ponga en práctica una norma que perjudica a Galicia. La leche producida en Galicia ya cuenta con su propio sello de calidad. Hoy han llegado a los mercados los primeros envases con el distintivo 100% galega. Es un pequeño empujón para uno de los sectores más castigados de nuestra economía. El sello 100% galega distinguirá a partir de ahora la leche producida en explotaciones como la de Mariano. Desde la experiencia que da toda una vida dedicada a la ganadería, agradece que por fin se reconozca la calidad del producto gallego. É como un selo de calidade. Se temos os mellores pastos, temos unha boa xenética, facemos as cousas seriamente e ben,
coas mellores explotacións, entendo que podemos producir o mellor leite. Con el nacimiento del sello 100% galega se cumple una vieja reivindicación del sector, pero los ganaderos piden que no se quede en propaganda y que se vigile estrictamente su cumplimiento. Sempre e cando se cumpla co que queremos que eso sexa, é dicir, 100% galega. Que o consumidor, cando merque algo, saiba que eso é das explotacións e dos produtores galegos. De momento, la empresa Feiraco es la única que ha pasado los controles de calidad necesarios para conseguir el sello. En breve lo harán también las marcas Larsa, Deleite y Leima. La nueva Batasuna rechaza la violencia o la amenaza en cualquier forma, incluida la de ETA. El líder de la izquierda abertzale ha presentado hoy los estatutos del nuevo partido con el que pretenden reengancharse a la vida política. Esta vez ha sido en un acto público en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Allí han hecho el anuncio más esperado. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia. Rechaza y se oponen. Hasta ahora solo habían lamentado los atentados, pero siguen sin utilizar la palabra condenar. Rechazo que abiertamente y sin ambajes incluye a la organización ETA. Y rechazan los atentados que ETA pueda cometer a partir de ahora, pero no dicen nada del pasado, aunque el nuevo partido hace algo que la izquierda abertzale no había hecho hasta ahora. Reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas. Reconoce a las víctimas porque el nuevo partido supone la ruptura con los modelos organizativos en el pasado. Es decir, se oponen a la subordinación y a las tutelas externas, o a lo que es lo mismo, a que ETA les marque el camino. Un anuncio que han hecho ante la plana mayor de la izquierda abertzale y de buena parte de los partidos nacionalistas que desde hace años, ellos sí, condenan a ETA. Este anuncio no se han hecho esperar. El Partido Socialista cree que es un gran paso, aunque no suficiente. Los populares no se fían. Es una novedad esta condena de la violencia de ETA por parte de estos grupos. Y que es mucho mejor que estemos en este momento, que estemos en esta actitud de condena de la violencia y de condena de ETA, que cuando estábamos con unos grupos que estaban apoyando la violencia de ETA. Batasuna no puede presentarse a las elecciones ni con un nuevo partido, ni con listas blancas, y vamos a exigir al Gobierno de España que cumpla con total exactitud la ley de partidos políticos y que utilice todos los instrumentos que le da el Estado de Derecho para impedir que Batasuna pueda estar otra vez en las instituciones. El líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, ha estado hoy en Vigo. Allí ha defendido la postura de su partido, evitar a toda costa que esta nueva marca concurra a las municipales. Es que esta gente no puede pretender tapar 900 asesinatos con un papel o con una promesa y sobre todo no nos garantizan que en el futuro no vaya a haber más. Si a ETA ahora se queda sin dinero y se queda sin portavoces y se queda sin legitimidades ciudadanas, ETA estará prácticamente acabada y lo podremos celebrar de verdad. Aquí hay que celebrarlo cuando acabemos ETA del todo. Aquí no hay que celebrar ningún paso parcial porque eso solo sirve para que aquellos que siguen en el terrorismo se enguarden. Zapatero ha recibido esta tarde en Moncloa al presidente de la Generalitat. Con este encuentro, Cataluña busca soluciones desesperadas a la situación que atraviesan sus finanzas. Su deuda supera los 40.600 millones. El gobierno catalán ha admitido que incluso tiene problemas para pagarle a sus propios funcionarios. ¿Qué ha conseguido el gobierno catalán? Pues de momento que el Ejecutivo de Zapatero autorizará a Cataluña operaciones de endeudamiento en los próximos días. A cambio, Mas se ha comprometido a reducir un 10% el gasto de la Generalitat durante este año. La reunión entre el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y la oposición no ha aplacado los ánimos de cambio en el país. Los contrarios al régimen no se fían del acuerdo alcanzado entre ambas partes para reformar la Constitución. Son muchos los que continúan en la Plaza de la Liberación pidiendo la dimisión del presidente. Hoy los manifestantes han rendido homenaje a los cientos de muertos en las revueltas, colgando fotografías de cada una de las víctimas.
Sudán del Sur será a partir del 9 de julio un nuevo país, el número 54 de África. Sus habitantes han respaldado la independencia de Jartum en el referéndum que se celebró el mes pasado y lo han hecho con el 98,83% de los votos. Son ya datos oficiales. El presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, ha acatado la decisión de la mayoría. Y en Italia, el presidente de la República ha condenado los enfrentamientos entre policía y manifestantes en la concentración que ayer se celebró en Milán. Centenares de personas se reunieron frente a la residencia privada de Berlusconi, donde aseguran que se celebraron algunas de esas polémicas fiestas con menores. Lo que empezó como una manifestación pacífica terminó, ya lo ven, con graves enfrentamientos entre policía y manifestantes. El mayor incidente lo protagonizó un grupo de personas que intentó romper las barreras policiales con botellas. Los agentes respondieron con cargas. Son las 9:26. El delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, visita esta noche V Televisión. En el plató de Vía V está nuestra compañera ya Fernanda Tavares, a punto de comenzar una nueva edición del programa de debate y análisis de esta casa. Hasta allí nos vamos. Fernanda, muy buenas noches. ¿Cuál va a ser el menú del Vía V de hoy? ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. Pues efectivamente, en la primera parte del programa recibiremos a Antón Louro, todavía delegado del Gobierno en Galicia. Tenemos una amplia cartera de temas para comentar con él, empezando por esa operación orquesta que se está desarrollando en la Costa da Morte. Hablaremos también de las relaciones entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia, que, como saben, últimamente están un poquito tensionadas como consecuencia del catálogo de medicamentos. Como Antón Louro también es candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Pontevedra, pues hablaremos con él del momento que vive el PSDG. Sería, como decía, en la primera parte del programa, porque en la segunda tenemos mesa de actualidad con un plantel de lujo. Y estarán con nosotros Roberto Blanco Valdés, Francisco Espiñeira, Domingo San Pedro y Ernesto Sánchez Pombo. Y como siempre, a partir de las 10:20. Muy bien, Fernanda, pues nos vemos dentro de unos segunditos. El Celta se enfrenta en estos momentos al Numancia en Balaídos. 0-0 es el resultado, un empate que de momento no sacia sus ansias de conquistar la segunda plaza de la tabla. Peor le van las cosas, desde luego, al Deportivo de La Coruña. El estadio de Riazor ha amanecido hoy con pintadas que se atribuyen a los Riazor Blues. En ellas se les pide a los jugadores que respeten el escudo del club. También advierten a aquellos que no tienen actitud de que lo mejor es que abandonen la entidad. Las pintadas pretenden ser una llamada de atención para que los jugadores se alejen de las posiciones de descenso en las que están ya muy cerca después de los resultados de las últimas jornadas. En los escritos pueden leerse mensajes como respetad nuestro escudo y jugadores sin actitud fuera de nuestro club. La selección española de fútbol y Rafa Nadal son los flamantes ganadores de los premios Laureus al mejor equipo y al mejor deportista del año 2010, respectivamente. Unos galardones que eran concedidos esta tarde en Abu Dhabi. Los campeones del mundo recibían la noticia desde España. Hoy llegaban a la ciudad deportiva de Las Rozas. El primer contacto antes del partido amistoso ante Colombia, que se juega pasado mañana miércoles. 1-1 han ido aterrizando Xavi, Pedro, Busquets, Piqué, Casillas, Reina o Xavi Alonso. No hemos visto a Fábregas, es baja por una gastroenteritis. Sin duda el jugador que más expectación ha provocado entre los medios ha sido Fernando Torres, después de ese multimillonario traspaso al Chelsea. Yo creo que tanto personal como deportivo va a ser una decisión muy importante en mi carrera y estaba seguro cuando tomé la decisión de que era un paso adelante y lo sigo estando. En plena pretemporada, menudo susto le ha dado a la competición Robert Kubica y sobre todo a su equipo, el Lotus Renault. El piloto de Fórmula 1 ha pasado la noche tranquilo después de ser intervenido durante 7 horas. Está consciente, mueve los dedos de las manos y ya ha pronunciado algunas palabras. El último parte médico indica que harán falta al menos 6 días para comprobar si su mano responde bien. Ayer domingo, Kubica participaba en un rally en el norte de Italia. Su coche se salía de la carretera y se estrellaba contra el muro de una iglesia.
Las últimas fotografías que se le hicieron a la actriz Marilyn Monroe llegan por primera vez a España. El autor de estas maravillosas imágenes es Bert Stern y el escenario que tiene el honor de acoger este privilegio es un hotel de Zamora. Las instantáneas fueron tomadas en color y en blanco y negro y datan del año 1962, es decir, tan solo 2 meses antes de la muerte de uno de los más bellos iconos del siglo XX. Con la magia de Marilyn nos despedimos. Que pasen una buena noche. Se quedan ahora con Vía V.